Indudablemente lo que le sucede a las personas es que muchos consideran que la política es algo sucio, que no sirve, que bueno, no es para gente decente, algunos piensan, pero lo que la verdad que es una puerta abierta a intentar hacer algo, porque actuar en política significa, por lo menos en gente decente, apuntar a que se pueda modificar y para bien la sociedad. Así es. ¿Esa es un poco la propuesta? Es un poco la propuesta. Mira, pensé, como vos dijiste recién, durante muchísimos años y viendo el escándalo, me refiero siempre a los últimos 40 años, donde uno toma mucho más conciencia de lo que está pasando y lo que es el ámbito político, entendiendo político el gobierno de la polis, ¿no? De la ciudad, por extensión del Estado Nacional. Y uno empezó a ver, yo ya empecé con el gobierno de Alfonsín, fíjate que tuvo tanto apoyo popular, el 75% de apoyo de la población o algo así, es muchísimo. Entonces, supresión de los planes de estudio, salvo educación sexual y psicogénesis obligatorias, freudo-marxismo, ¿no es cierto? Después, el famoso Tratado de Paz y Amistad, la entrega de los dos estrechos más importantes del mundo. Voy a hacer fotocopias explicando, en la Universidad de La Plata no me dejaron hacer fotocopias en la universidad. Entonces, ahí tomé noción de que el poder político de turno utiliza las universidades siempre, como ahora. Un escándalo. Intentaron suspender la enseñanza privada católica en un estado totalmente libre, que fue el famoso Congreso Pedagógico. Pero la secuela más terrible fue en la universidad, donde hubo jubilación obligatoria de los profesores de más de 60 años, que eran todos en medicina e ingeniería, eminencias internacionales, fueron misericordiosamente pasados a retiro, el retiro de los jóvenes, como en ese momento era yo, leales a nuestros maestros, y quedó la universidad en manos de gente poco capacitada. El cambio de programas en toda la primaria y secundaria, cualquier chico de una escuela primaria, de cualquier escuela gratuita de nuestro país, tenía una culturización impresionante, historia argentina, universal, matemáticas hasta raíz cuadrada, todo cualquiera que tenga 60, 70, 80 años sabe que con sexto grado uno sabía un montón. Sabías un montón y no te podían llevar de las narices, que era la consecuencia inmediata, ¿no? Eso fue sacado, se dejaron contenidos libres. Después le quisieron achacar a la ley federal que sacó Menem. No, el vaciamiento de contenido lo hizo Caputo. Recordando, yo en ese momento me puse a averiguar, ahí es donde empiezo a investigar qué estaban haciendo con nosotros. Caputo parece con Rulela, que fue gobernadora de Buenos Aires, fueron los principales activistas de la Revolución Comunista de mayo del 68 de París, ¿no? Ahí tomé cabal noción de cómo estaban introduciendo el marxismo en nuestro país. Y viene después el innombrable Menem, que hace un neoliberalismo, como ahora. Es decir, después de un saqueo marxista, un saqueo neoliberal. En aras de la libertad de mercado, entonces entrega como pago de la deuda las empresas de energía que jamás se debieron entregar, ¿no es cierto? Entonces, después de ese gobierno, que fue un vaciamiento de todo nuestro patrimonio no renovable, ¿cómo vas a entregar una empresa de petróleo como era YPF? En palabras de Rockefeller, los 3 mejores negocios del mundo: una empresa petrolera bien manejada, una empresa petrolera medianamente manejada y una empresa petrolera mal manejada. Rockefeller, el millonario más grande del mundo. Que algo sabe, ¿no? Que algo sabe, eso Standard Oil. O sea, entregar a cambio de nada. Como Caputo entregó los 2 estrechos más importantes del mundo a cambio de nada. Y entregar Aerolíneas Argentinas con, no sé si eran 600 aviones. Después, cuando esta mujer creó las repartía Aerolíneas, por supuesto con 6 aviones. Y la pagamos 5 veces más caro de la que nos habían comprado. Este cuento que vos lo ves, entonces, ¿cuál es el trabajo que ellos hacen? Te van moviendo pendularmente del marxismo con saqueo y posición de cosas al neoliberalismo con una ficción de libertad, que no es tal. Fíjate, el otro gobierno neoliberal fue el de Macri. ¿Qué hizo Macri? Mandó toda la reserva en oro a Londres, le dio el control del aire a Inglaterra cuando se hizo acá el G20, ¿te acordabas de eso? Y duplicó la deuda externa a propósito y pidió este préstamo
al Fondo Monetario Internacional de $60.000 millones, él tuvo un adelanto, los primeros 10.000 millones que se le acordaron enseguida, para legalizar el aborto. El 3 de marzo se lo acordó Cristina Lagarde, salió en primera plana de La Nación. Y lo terminó de firmar este desgobierno que tenemos actualmente, estos, no sé si son kirchneristas, que son mistas. Tal vez ni ellos saben que son. Bueno, ¿por qué hicieron firmar con las dos cámaras? Una palabrita de esto y ya pasamos a otro tema. Porque vos decís, y nuestros escuchas pueden pensar que somos tarados. No, hay un mecanismo que fue ideado por el hemisferio norte en la Segunda Guerra, cómo esclavizar los países ricos en recursos y en general los países. Que esto no es nada nuevo, ni es un conspiracionismo, esto fue la historia del ser humano. Los persas querían dominar a los romanos a los persas, sí, todo el imperio egipcio, los babilonios. Cuando el hombre tiene como su último fin, totalmente inmanente, el poder en esta tierra no tiene límites. Solamente un sentido trascendente de la vida, me refiero a un hombre verdaderamente religioso, que sabe que está de paso y que tiene que dar cuentas ante el Tribunal Supremo, solo ese hombre va a tener cuidado de lo que hace, que no es el caso de los gobernantes que tenemos acá. En 1945, vos te acordás que se reunieron los líderes del mundo, el presidente de Estados Unidos con Churchill por Inglaterra, Stalin por Rusia, y en el Pacto de Yalta se repartió en el mundo literalmente. En ese reparto del mundo surge todos esos convenios que hacen en Yalta, que son un montón, la creación del Fondo Monetario o habilitación para dar préstamos con intereses exponenciales a los países incautos que lo toman y que después no lo pueden devolver. Entonces el país deudor, por supuesto, es esclavo, no tiene soberanía política. Porque esa forma de interés que cualquier emperador romano hubiera tachado de usura y le hubiera cortado la cabeza al acreedor, tiene lo que se llama interés exponencial, se incorpora al capital, de manera que pasados los 2 primeros años, la cifra es tan enorme que ningún país la puede pagar y nosotros, por ejemplo, ejemplo típico, pero también Indonesia, en millones de países, miles de países, tenemos todo lo que producimos en el Producto Bruto Interno abocado al pago de intereses. Entonces, como no te queda plata para tus gastos internos, tenés que pedir plata prestada para enfrentar. Y en esa plata prestada que pedís, como le pasó a Macri, tenés que firmar las clausulitas de que aceptás el aborto, el género, la eutanasia, lo que se llama muerte digna, todo eso va ahí. Y por supuesto ni tocar la política de préstamo, no se puede rever la política de préstamo. Aparece en el 2015, si te acordás, no, en el 2018 Cristina Lagarde, que era presidenta del Fondo Monetario, diciendo: no vine a hacer nuevos convenios, sino a controlar el compromiso del gobierno con la política de género. Aparece Macri dándole la mano y al otro día los 10.000 millones. Pero ¿qué pasó con eso? Y para que nuestro pueblo escuche qué es la propuesta que yo hago. Hubo un gaucho que fue un abogado que hizo Alejandro Olmos en un juicio por la deuda externa que duró varios años y ganó. En el 2003, Ballesteros dijo que era cierto, que era ilegítima e ilegal en el derecho nacional e internacional la deuda argentina, pero que había prescripto. Él murió de un infarto, pero el hijo presentó un recurso que se llamó delito de ejecución continuada, por lo cual todos los presidentes habían incurrido, por lo cual jamás había prescripto. Con ese fallo se lo llevó a Ecuador. El presidente Correa le condonaron gran parte de la deuda. En cambio, el presidente Kirchner dijo, lo primero que dijo, no voy a cuestionar la deuda. Lo primero que dijo Cristina cuando asumió, unos años después, no voy a cuestionar la deuda. Porque es el principal factor de enriquecimiento ilícito de nuestros mandatarios. Ellos van acordando los préstamos y, por supuesto, hoy tienen fortunas de fortunas. Sí, sí. A expensas de la esclavitud del pueblo. Esto es lo que yo propongo, querido amigo. Una de las primeras cosas que hay que hacer es la revisión de la deuda, por supuesto reconocer la deuda honrosa y pagar la deuda honrosa, pero la deuda ilegítima hay que estudiarla punto por punto. Vos no te das una idea ni el pueblo argentino lo que nosotros hemos pagado.
Hay otros aspectos que tal vez salen de lo económico, pero siempre terminan ligándose. Lo que pasa con China, en el sur, digamos, la manera en la que dispensiosamente se manejan los bienes nacionales, ¿no? Muy involucrado con lo mismo. Cuando el pueblo, cuando este cretino, este gobierno, que es desgobierno, el 17 de marzo del año pasado, hace firmar a las dos cámaras, todos los diputados y senadores firman el préstamo del Fondo Monetario, el principal inversor del Fondo Monetario es China comunista. Y la garantía de ese préstamo es el territorio y los recursos. Esto que estás viendo ante tus ojos es el pago de la deuda. La instalación de un gobierno esclavizante comunista que además, curiosamente, es la voluntad del Foro Económico de Davos. El Foro Económico de Davos, que es el que maneja la tortilla en el mundo, junto con Fundación Rockefeller y el señor Rothschild con el Banco de Europa, el Banco Central Europeo, es el que propone las agendas, ir cumpliendo pautas cada año. Esta agenda lo que tiene que pasar del 2020 al 2030, por eso se llama 2030. Entonces, ellos, aunque te parezca mentira, que serían los exponentes más grandes del capitalismo liberal, el dios de los libertarios, son los descendientes de los que financiaron el gobierno de Mao Zedong y siguen financiando, y quienes otorgaron la mayor cantidad de de premios a la China de Mao por su metodología. Y ellos en la Agenda 2030, en los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable, terminan diciendo: ya no será Estados Unidos el líder de los países, serán 7 naciones, y en el medio la bandera roja de China comunista con la hoz blanca. ¿No es cierto? Con esto, ¿qué te quiero decir? Estamos cocinados por los dueños de los dineros que nos han dado en préstamo y que son administrados en general por Klaus Schwab en el Foro Económico de Davos y el innombrable Bill Gates, junto, te vuelvo a decir, la Fundación Rockefeller. Rockefeller V murió hace unos años, 3, 4, hace poco. Y su sucesor en la fundación y en la administración de la política es el criminal internacional Jorge Soros. Frente a este escenario tan complejo entre los desgobiernos y la falta de capacidad de los gobernantes en la Argentina, con candidatos que en algunos casos habría que, algunos tal vez mandarlos a hacer un examen psiquiátrico, ¿no? O aguantar. Y los que aspiran y que vienen aspirando hace mucho tiempo la destrucción de la Argentina, sí, o por lo menos quedarse con todo lo que le pertenece, que es más o menos lo mismo. Sí. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Mira, todo esto es producto de un sistema que es la República Democrática, que ha llegado estrepitosamente a su fin. Esto es lo que puede dar, está totalmente corrupto. Cualquier funcionario, cualquier ministerio, todo lo que abra va a ser corrupción. Esto no va más. Entonces, lo que le digo a nuestro pueblo, cuando nosotros de chicos, y espero que los jóvenes actualmente estudien la Constitución, cuando estudiamos la Constitución, ¿te acordás? Recitábamos de memoria el preámbulo. ¿Qué dice el preámbulo? ¿Te acordás? Los representantes del pueblo de la Nación Argentina reunidos en la Asamblea General Constituyente, en cumplimiento de los pactos preexistentes. Sí. ¿Qué es ese cumplimiento? Las Provincias Unidas, como éramos, como herencia de España, que no era una potencia colonial, teníamos los mismos derechos que los reinos de Castilla, de León, de Aragón, era el reino de Indias, y en este caso las Provincias Unidas del Río de la Plata, que nos independizamos cuando cae la corona española en manos de José Bonaparte, si te acordás. Sí, sí. Es esencialmente federal. Son reinos autónomos, en este caso Provincias Unidas, que unen sus voluntades en la voluntad de nación, con el mismo idioma, la misma tradición, la misma cultura, la misma religión. Entonces todas las provincias pactan entre sí. Imagínate que fue en 1600 Córdoba del Tucumán, Rosario de Santa Fe de la Veracruz, Mendoza, ciudades que se fueron haciendo, y esos gauchos que hicieron este país realmente hicieron patria.
A veces nos creemos que nuestros abuelos que fueron inmigrantes hace 100 años hicieron la patria. No, la patria la hicieron esos gauchos a lomo de mula y a caballo, peleando contra el malón, haciendo un vergel de todo esto que conocemos, esta pampa hermosa, y después enriquecida con el corazón generoso que siempre han tenido las Provincias Unidas de acoger a todos, a nuestros abuelos, a esta tierra bendita de Dios. ¿No es cierto? Entonces, para hacer un gobierno nacional, pactaron entre las Provincias Unidas, pero jamás renunciaron a su dignidad y a su soberanía. Pero el gobierno que se instaló en Buenos Aires, ya Rivadavia, lo malentendió o lo malusó como un centralismo propio de la organización británica, donde el señor que manda en Buenos Aires es dueño y señor de la vida del pueblo. De hecho, el primer préstamo en 1826 lo toma Bernardino Rivadavia, mientras San Martín se mataba en el norte, Artigas en Montevideo, y les decía que no tenía recursos, pidió un préstamo de 1.000.000 de libras esterlinas para hacer los teatros de Buenos Aires, de los cuales recibió 250.000 en letras de cambio, jamás recibió un lingote de oro. Y la garantía de eso por la enfiteusis fue el territorio de la nación argentina. Y devolvimos, querido amigo, 8 millones de libras esterlinas en lingotes de oro. Rivadavia. Hay que volver, amor, a las provincias. Ahí hay un problema serio, que es los chicos, los jóvenes, no conocen esto. Se dejó de enseñar historia. Así es. Se dejó de... Bueno, las pruebas famosas dicen que los chicos no entienden lo que leen. Un chico de tercer grado no entiende lo que lee. Así es. Y la mitad de los chicos que van a escuelas públicas no termina el secundario, la mitad de los que empiezan la primaria si lo termina es lo mismo porque no entiende los textos. Y llegan mal a la universidad. Sí. Con lo cual yo no puedo honrar a San Martín, a Belgrano, a Güemes, si no sé dónde estoy parado. Por supuesto, esa es la realidad de todos nuestros chicos. Entonces, para pensar en un cambio, no alcanza con los gobernantes. Digamos, hay que volver a los palotes, de alguna manera. El primer cambio, la primera reforma que hay que hacer es la educación. La primera, lejos. Y por eso tenés que tener independencia económica. Por eso paralelamente hay que revisionar la deuda. Si no, no lo podemos hacer. Sí, a alguno le podrá parecer un poco que no tiene que ver una cosa con la otra, pero literalmente tiene que ver. Claro, es el Fondo Monetario el que exigió la ESI, la educación sexual integral. Yo me recuerdo que, no sé si fue 2018 o 2019, que hubo gente del Banco Mundial por un lado y del Fondo Monetario Internacional por otro, 2018, que de alguna manera hablaron. Una de los ancianos, que no había que pagar tantas pensiones y más, que eso era un gasto. ¿Sí? Sí. Y la otra, que no estaba bien que la mujer se postergara teniendo hijos y teniendo familia, ¿no? El horror del horror, en febrero del 2018 llegó Margot Thomas, que era la delegada del Banco Mundial, y dijo así: en la Argentina hay 30 millones de pobres, hay que legalizar inmediatamente el aborto, es decir, a los pobres hay que matarlos, claro. Claramente. Y se prendió una mujer que no me acuerdo el apellido, Eugenia, creo que el padre había sido administrador de YPF en época de Menem, entregador de YPF. Entonces dijo: cada 2 niños que nacen en Argentina, uno es pobre, hay que abortar. Textualmente lo dijo en televisión. ¿Es Soro? Creo que sí. Sí, puede ser. No es cierto, me acuerdo de ese programa, yo estaba atrás para justamente hablar de lo contrario. Una vergüenza. Y un mes después justamente aparece la presidenta del Fondo Monetario, que fue Cristina Legal, para controlar que haya género en el país. Y también, mientras estábamos con el debate del aborto, que si te acordás, el debate republicano terminó el 31 de julio, yo cerré prácticamente el debate, nos metió la ley de donante presunto. Es decir, si vos no aclaraste, te morís vos, tu hijo, el que sea, y sos donante de órganos. Entonces, pero la referencia grave a la que vos hiciste, que es la desalfabetización de los niños, la hizo Alfonsín. La hizo con la psicogénesis. La psicogénesis es la teoría de Piaget, que dice que no hay que corregir ni enseñar palotes ni nada, sino que hay que poner una palabra generadora y que el chico en algún momento aprenderá a leer y escribir. Puede ser a los 20 años, 25 años que aprenda a leer y escribir. Tal cual. No es cierto, y se ha cumplido. Hay que tener siempre presente los hechos históricos.
Todo eso es que me lleva, me encantaría que fuéramos 1000, 10.000 personas que nos pusiéramos de acuerdo en esto, porque es cierto lo que dijiste al principio, y me hago cargo. Hace 40 años cuando me pidieron de participar, dije no, es una suciedad, es corrupta la política, y me doy cuenta que toda la gente de bien, con ese argumento, nos hemos apartado de la política y hemos dejado en manos de los delincuentes la política. O sin ser un delincuente, un incapaz ya es un problema. Sí, bueno, pero me refiero a esto, los lugares vacíos no existen. O lo ocupa un corrupto o lo ocupa un ignorante. Exactamente. En algún punto. Es así. Ahora, frente a estas elecciones, ¿qué te parece Milei? Mirá, yo no comparto absolutamente la política de Menem ni de Cavallo, que es la que le elogia. Ajá. Me parece que ha saqueado el país terriblemente. Entonces, eso digo, destaco Milei porque tal vez es la figurita rara, ¿no? El neoliberalismo, te contesto en él, no pobre, no como persona. No. Te quiero decir, lo que él postula es lo que yo cuestiono. Como un primero que no tiene que haber Estado prácticamente, que es lo que el gobierno mundial quiere, la desaparición de los Estados-nación, de todas las corporaciones intermedias y individuos solos a nivel del sistema. Disolver el Estado. El Estado, querido amigo, es la organización jurídica de la nación. Y la nación somos la suma de familias que dijimos nosotros queremos vivir así. Claro. Entonces lo que hay que hacer es sanear el Estado, fusilar a los que haya que fusilar, apresar a los que haya que apresar, que paguen. No que se vayan con la fortuna fuera después del saqueo que han hecho todos los responsables en juicios. Entonces, el Estado tiene que existir, primera cosa en la que difiero. Segundo, el liberalismo ultranza es un disparate, porque si vos ponés el liberalismo monetario, el liberalismo económico ultranza, claro, como Bill Gates se compró en Estados Unidos, todos obligaron a los chacareros a usar semillas transgénicas, prohibieron las semillas genuinas, se fundieron los chacareros y por 2 pesos Bill Gates, que tiene mucha más plata, compró esas hectáreas y ahora está haciendo agronegocios. Entonces vos tenés una pequeña chacra, este régimen impositivo no lo podés resistir, ni ningún otro porque te fue mal. Entonces vendés tu propiedad, pero vos no la querés vender, querés que el Estado te preste para poder zafar. Pero como hay un Estado liberal y no va a haber préstamos para la persona que necesita, viene don Rockefeller y te compra por 2 pesos con 50 tu campo. Sí. O como pasó con el gobierno de Kirchner, que remató a 1 peso la hectárea 400.000 hectáreas de frontera. ¿Sabés quién la compró? Douglas Tompkins, que es el testaferro de Kissinger. Eso es el liberalismo. Cualquiera que tiene plata. Y como fue, o sea, vos tenés la oferta, tenés mucha más plata que un chacarero argentino. Sí. Porque estamos sumidos en la pobreza. Entonces, y los recursos dan no solamente poder, sino tiempo. Exacto. Se puede esperar el momento oportuno para hacer lo que uno quiere. Claro, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado? Un resguardo, nada más. Sí, libertad, pero el Estado tiene que hacer justicia, tiene que hacer caminos y tiene que hacer la guerra. Eso es lo que tiene que hacer el Estado Nacional. ¿Cómo no vamos a tener soldados, gendarmes en nuestra frontera? ¿Cómo tenemos presos a lo mejor del ejército argentino, de las fuerzas argentinas? Eso no es un juicio justo. Como en ese caso estoy totalmente de acuerdo con Victoria Villarroel. Claro. Chita, esperemos que las elecciones nos den alguna sorpresa, siempre hay que mantener la vela prendida, ¿no? Y que en una de esas haya gente, como en tu caso, que pueda ¿y el tuyo? Actuar, digamos, de un modo concreto en favor del país, ¿no? De eso se trata. Dios quiere, y digo el tuyo, querido amigo, porque los medios oficiales nos tienen vedados a los que hablamos, que no soy la única, y por eso es tan necesario el verdadero periodismo, que informe a la gente la verdad, de alguna manera. Vos ponés lo tuyo, yo pongo lo mío, y creo que Dios hace lo demás. Muchas gracias, Chita. Gracias a vos.